arrancamos nuestro segundo bloque de Compartiéndonos. Y ahora, bueno, vamos a charlar como le veníamos contando recién con el padre Jorge Reinaudo, que está en Córdoba. A ver si nos está escuchando, y también vamos a recibir a Vanessa para que también comparta la charla con nosotros. Jorge, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás? Perfecto. Decime si me escuchás bien en el audio porque yo no tengo retorno. Yo te escucho perfecto. Acá te escuchamos Qué muy bueno, bien. genial, genial. Bueno, a ver, Jorge. Bueno, te queremos agradecer por tu tiempo. Y bueno, recién acabas de debutar, ¿no? Con un programa de radio. Recién largué con un programa en Radio María. En realidad he estado en un montón de radios. Cuando digo un montón son un montón, pero nunca había tenido un programa. Esa es la realidad, digamos, ¿no? Así que estaba inaugurando el programa, que es el primero de varios, que se van a dar los jueves. Así que fue el primero de tantos. El primero de tantos. Bueno, ¿y cómo te sentiste por primera vez ya con tu programa? Es que para mí es exactamente lo mismo que en video, en redes sociales, es hablar. Me escribieron mucha gente en la red y dice, qué claridad, parecería que siempre estuviste en radio. En realidad uno se ha acostumbrado por las redes sociales y bueno, lo único que suprimimos la imagen, no es más que eso. Incluso lo llamativo es que yo tenía retorno de imagen como yo me estaba viendo. Claro. Y como para sentirme más en mi ambiente, pero nada más. Como acá, que viste que nos vemos, que ahora ya la radio no es solo la voz. Viste que antes era como solo la voz y ahora también está incluyendo la imagen. Es buenísimo. Sí. Bueno, Jorge, queríamos charlar con vos y compartir estos minutos con vos para contarnos y meternos un poquito en tu historia, que como tiene que ver nuestro programa, hay una parte de la cortina musical que se llama, que nos gusta compartir y nos gusta aquella gente que nos haga probar el sabor de la vida. Por lo tanto, siempre vamos detrás del deseo, ¿no? De aquel motor por el cual uno puede elegir su profesión, su vocación, y que hace que eso transmita y pueda llegar a las otras personas. Por eso te quería preguntar cómo surgió tu vocación como sacerdote y qué rol ocupó Víctor Puñata, ¿no? Que has contado un poquito en algunos reportajes. Sí, bueno, en realidad yo comencé en la iglesia por allá por el año 2005, a finales del 2005. Sí. A razón de problemas familiares de mi familia, mis padres comenzaron a ir a la iglesia y yo lo conocí al padre Víctor justamente en ese tiempo, a finales del 2005. Él fallece el 2 de mayo. ¿Cuántos años tenías ahí, Jorge? 15, 16. 15. No más que eso. Sí. Y lo conozco a él y fallece el 2 de mayo del 2006. 2006. Sí. 2005 comencé, 2006 fallece. Un año casi. Y me quedé muy poquito, 7 meses, 8 meses más o menos. Sí. Me quedé con una impresión muy linda de su forma de ser y cómo él era feliz ayudando a otros y compartiendo su vida y su ministerio sacerdotal con otros jóvenes, ¿no? Hice un retiro con él, el único que pude hacer, que éramos 425 jóvenes. Y fue una experiencia, pero fascinante, maravillosa, un retiro de Pascua joven. Sí. Y fue como un antes y un después en mi vida. Yo descubrí esto de que Dios me llamaba a ser feliz y a hacer felices a los demás. Y esta vida que yo comenzaba tenía mucho de la alegría. Este cura yo lo veía feliz y bueno, eso como que me llamó la atención. Creo que ese fue como el comienzo, ¿no? Sí. Y de a poco me fui como metiendo un poco más. O sea que podríamos decir, digamos, esa primera vez que te capta y te llama la atención tiene que ver con esto, con la alegría. Sí, sin lugar a dudas. Viste que yo soy cordobés y el cordobés tiene un poco metido lo de la alegría. A veces me cuesta hablar en serio a mí o me cuesta... uno conoce muchos humoristas que son de Córdoba y yo soy un poco igual, digamos, lo tengo como metido en la sangre y a veces me hacen una entrevista en algún lado y salgo hablando pavadas y me miran como diciendo, no sé si es el lugar, pero yo soy así, digamos, es mi forma de ser y la gente lo ha ido asumiendo también. Y está muy el bien. Tema de la alegría es importante. Totalmente. Es importante. Y decime, Jorge, ¿cómo fue la formación de sacerdote que por ahí, viste, a nivel social o popular mucho no se sabe? ¿Qué es lo que...? Porque vos lo hiciste en Río Cuarto, ¿no? Ahí te graduaste. Sí. ¿Qué cosas Yo soy de Río... Sí. Sí, te escucho. No, digo, ¿qué cosas
te imaginabas como de 15 años que iba a ser estudiar de sacerdote y qué cosas te sorprendieron? ¿Cómo transitaste esa etapa? Bueno, no, desde sus comienzos, primero yo vivía en la ciudad de Río Cuarto, soy de Río Cuarto, sí. Tenía el seminario justo en la otra punta de mi casa y yo no sabía que existía, ni sabía que los curas se estudiaban, por ejemplo. Quizás muchos de los que están escuchando se desayunan, digo, si me pasaba a mí, sí. ¿Por qué no le puede pasar a otro? No sabía que los curas estudiábamos, yo pensé que era como, no sé, rezar y de un nivel de, cuando llegabas a un nivel de oración, ahí toma, te ordenaban, digamos, una cosa así. Sí. Y nada que ver, Estudié, tuve que estudiar mucho. Son como 8 años, ¿no? Muchísimo. ¿Cuántos años son? ¿Cómo? Son como 8 años, ¿no? 8 años, donde estudiamos pedagogía, donde me tocó estudiar muchas materias bíblicas, psicología, historia, muchas materias muy variadas. Son la carrera, si se quiere, no se le llama así porque es una vocación, claro. Pero la carrera, si se quiere llamar así, 118 materias. Un montón. Muchísimo, son como 2 carreras o 3 carreras universitarias. Y sí. Muchas materias. Está Vanessa también en el Zoom, que te quiere saludar. Sí. Que justo está hoy a la distancia. Está? Hola, Vane, ¿cómo estás? ¿Estás? ¿Todo bien? Encantada de que nos veamos ahora en vivo en directo después de haber charlado. Muchas gracias por la invitación y bueno, totalmente sumada a la conversación. Totalmente. Nuestra productora estrella, que tiene ya un título que ya la gente pregunta por las calles y tiene su canción también, Jorge, te cuento. Cada vez que entra al estudio tiene su canción. Sí, acá no andamos con chiquitaje, ¿viste? No solo vos, Jorge, tenés canciones, ella también. Decime, y cuando vos te recibiste, puede ser que a los 45 días ahí comenzaste un poco esto de empezar a meterte en las redes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuviste miedo de como pertenecer a una institución como muy conservadora, si iba a haber prejuicios? No. Te cuento así, como decimos acá, calzón quitado. Yo generaba contenido incluso siendo diácono. Voy a cumplir 4 años de cura. Sí. En septiembre, pero yo siendo diácono, es decir, un paso anterior de ser cura, yo ya hacía videos con la cara deformada, con los filtros de Snapchat, sí. Y eso fue de algún modo un antes y un después también en la evangelización. Yo ya ahí les cuento un poquito eso, ¿no? Cuando me ordeno de cura, es como que era el primer cura que hacía estas cosas. Claro. Eso fue como lo llamativo desde un comienzo, ¿no? Entonces, yo me ordené de cura, 36 días después de ordenado, me hacen una nota de La Voz del Interior, que fue la primera como que me descubrió. Ahí me ponen el título de payacura cordobés, con la idea como de parafrasear esto de los payamédicos, usar la alegría para acompañar a los niños. Yo usaba la alegría para evangelizar, payacura cordobés, y fue un boom, digamos, fue como ahí me empezaron a llamar todos los medios, y yo desde ese entonces, 36 días, eso fue un jueves a la mañana. Sí. El día viernes atendí 36 radios en la mañana. ¿Cómo hiciste para 36? Y desde los 2 teléfonos, desde el teléfono de la parroquia, yo estaba en Río Cuarto en ese entonces, sí. Y desde mi teléfono celular atendía yo y decía, estoy en una nota, qué sé yo, y pasaba, el cura me daba el otro teléfono, el cura que vivía conmigo ahí, y bueno, así. Era como increíble. Fue como una repercusión muy grande. Eso me dio gente en las redes sociales. Me acuerdo cuando todavía era todo muy incipiente. Yo ya tenía 5.000 o 6.000 seguidores en Instagram, que era un montón. Sí. Me contactan desde Panamá para pedirme colaboración en una página que tenía 47.000 seguidores en Instagram, que son números que hoy los tenés que multiplicar. En las redes también existe la inflación, ¿no? Hoy los tenés que multiplicar por muchísimo. Hoy sería como una página que tuviese 500.000 seguidores. En ese momento claro. Era muchísima gente, porque no todo el mundo tenía redes sociales. Entonces ahí sí fui a hablar con mi obispo, le mostré lo que hacía y le pedí como un permiso, digamos, decir, padre, ¿te parece que haga esto? Y él me animó desde un comienzo, y de hecho hoy estaba en plena radio, en Radio María, y me manda él un audio que me estaba escuchando. Digo, la compañía de mi obispo fue muy importante y fue constante. Entonces, eso creo que es muy valioso, porque a nosotros nos da como la tranquilidad. Si a otro cura no le gusta, yo digo, no me importa, le gusta a mi obispo y mi obispo me acompaña. Entonces,
en eso muy tranquilo. Totalmente. Por tanto, estas primeras, ¿te sorprendieron esas primeras repercusiones? Porque puede ser hasta Turquía, ¿no? Fue como lo que más te llamó la atención. De todos lados, o sea, de Turquía fueron lo primero, pero después de Hong Kong, hoy en Radio María nos escribían de España, de Alemania, que nos estaban escuchando. De Japón, un venezolano que era piloto de avión y se casó con una japonesa, replicaba lo que yo hacía, lo traducía y lo desparramaba en Japón. Para mí era como el primer contacto con la globalización, así como de lleno, ¿no? Y sí. Al comienzo de contar países, conté hasta 46 países que llegaba lo que yo hacía. Después dejé de contar, ¿viste? Cosas muy lindas, como que se fueron dando en el tiempo. Y yo confirmo que es un signo de Dios, porque desde que me ordené de cura, desde esos 36 días posteriores hasta hoy, yo no he dejado de tener una sorpresa todos los días. Hoy estoy compartiendo con ustedes de Radio María, pero enseguida me escribieron, esta noche tengo otra transmisión, mañana ya tengo actividades. Todos los días tengo algo, y siempre para seguir sembrando la bondad, la belleza, para seguir sembrando la alegría que a la gente le hace mucha falta. Totalmente. ¿Qué impacto crees, Jorge, que tiene la religión en las redes, ¿no? Digamos, que es un mundo nuevo, por lo menos en los últimos tiempos, a lo que uno venía acostumbrado, ¿no? Siempre son instituciones, digamos. Antes la iglesia tenía como una voz y una palabra muy, muy marcada, ¿no? Como que la gente estaba muy pendiente de qué decía la iglesia. Eso se ha modificado mucho, gracias a Dios. Gracias a Dios se ha modificado mucho. La gente ahora elige, no es que está como debajo del pie de la iglesia, la gente elige escuchar a Dios o no, elige ir a la iglesia o no. Es una elección, gracias a Dios. Siempre Dios nos ha propuesto la libertad, aunque no siempre lo hemos entendido así. Sí. Y en esta elección hay muchos que eligen un modo de iglesia. Ustedes saben, hay una iglesia, es la misma la iglesia, pero hay sectores más conservadores, que quizás es lo que la mayoría de la gente conoce: el cura que te reta, que te trata mal, la iglesia de puertas cerradas. Y hay otra iglesia que es quizás la que menos se conoce, que es más la del Papa Francisco, y por eso este tiempo de a poco se ha ido como desarrollando. Sí. Más allá si comparten o no con el Papa, digo, es más o menos el estilo de iglesia que él propone. Una iglesia de puertas abiertas, donde se resalta mucho más la misericordia que el Dios castigador, donde el cura quiere ser uno más en la sociedad, que ayuda, que colabora, que da una mano. Me parece que eso es algo muy sano y muy bonito. Es un modo de vivir la fe muy distinto, ¿no? Es la fe del trabajador que llega al final del día cansado y que le da gracias a Dios por tener trabajo y el pan de cada día. Es algo muy simple y que creo que nos hace mucho bien empezar a descubrirlo de ese modo. Sí, y son el acompañar, ¿no? Que me parece que es lo más importante, que las personas se sientan acompañadas, ¿no? por la institución. Te quería preguntar, Jorge, viste, con esta irrupción del año pasado de la pandemia, hubo como una caída de ideales de la ciencia, ¿no? Viste que cuando la Organización Mundial de la Salud decía una cosa a la mañana, a la noche otra, que para muchas personas la ciencia era como un gran respaldo, ¿no? Y ese gran título de ciencia se vio como agujereado, por así decirlo, con que no había respuesta, con que no había medicamentos, con que no había vacunas todavía. ¿Qué lugar crees que ocupó la fe ahí, ¿no? Que como muy importante, en el cual viste mucha gente decía, bueno, yo me agarro del medicamento, pero si el medicamento no está, ¿de qué me agarro, no? Claro. Sí. ¿Pensás que la fe recuperó un poco de algo que se había perdido o no? Lo primero, que es aquello de Juan Pablo II, que no todo el mundo lo conoce, pero que la fe y la razón, o la fe y la ciencia, si se quiere, no están como enemistadas. Es decir, hasta acá la fe y acá empieza la razón, o hasta acá la razón y lo que no podemos responder es la fe. Claro, no es un River Boca. Claro, en una carta hermosa de Juan Pablo II, de la Fides et Ratio, fe y razón, es precioso cómo lo presenta, cómo la fe va acompañando los pasos de la ciencia. Yo creo que eso se dio en la pandemia. La gente no entendía, no comprendía, empezó a comprender ciertas cosas, otras nos desbordaban. Digo, el que tenía la vida arreglada porque tenía un trabajo y era un trabajo, no sé, multimillonario y que tenía la vida asegurada, por la pandemia no pudo abrir más su negocio, no pudo hacer más lo que hacía, se quedó en la calle.
de tener todo a tener nada. El otro que tenía su vida, que con su dinero podía comprar su salud y que tenía todo asegurado, no había vacuna. Entonces, ni el dinero, ni todo el dinero del mundo podía solucionarte la vida en esa situación. Yo creo que la pandemia nos desinstaló de nuestro circo que teníamos armado como sociedad y nos dijo, a ver, tenés que mirar al otro, el otro te está necesitando, esta realidad también tiene que ver con vos podés ser solidario, no podés pensar en vos solo. Yo he recibido miles de mensajes por estas razones, ¿no? Entonces he visto cómo de alguna manera muchos, incluso a través de redes sociales, se han encontrado con un Dios de la misericordia, del perdón, porque no tenían otra cosa. Estaban encerrados en su casa y lo único que tenían para hacer era decir, bueno, yo quiero rezar, ¿y cómo hago? Y enseñábamos en las redes sociales. Bueno, de algún modo se fue dando como este proceso, acompañando a la ciencia, acompañando lo que acontecía con la fe, ¿no? Que nos sostiene en los peores momentos de nuestra vida y también, decimos nosotros, en los mejores. Totalmente, sí. Con Vanessa, bueno, te hemos visto, bueno, en varios videos de tus videos de TikTok. ¿Los grabás? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo grabás varias veces un video? ¿Cómo es la elección de cada video que vas subiendo? Y he tenido momentos, mira, cuando largó la pandemia, que ¿se acuerdan que era ese momento que parecía que si corrías la cortina y mirabas fijo afuera, te contagiaba? ¿Se acuerdan esa primera pandemia que inclusive vos, Vane, te acordarás, te llegaban, te traían del súper o alguien que te hacía los mandados, te traía la verdura y si mirabas fija la verdura te contagiaba, tenías que rociar con lavandina, ese miedo. Bueno, una pandemia que fue tremenda. Nosotros nos agarró Semana Santa, el día de San José, el 19 de marzo, y Semana Santa y no más. Ese tiempo era un tiempo donde yo no salía a ningún lado. La red social, que era el comienzo, TikTok, empezó con fuerza. Y como siempre hago, como ahora estoy haciendo con Estéreo, que es una red social nueva de audio, o Clubhouse, siempre intento como meterme ahí y ver cómo puedo sembrar evangelio en esos lugares, cómo puedo sembrar la alegría. Y bueno, empecé con TikTok y pegó, me acuerdo que de una, o sea, yo trabajaba, hacía ya 3 años y medio que estaba con las redes sociales, pero TikTok pegó, fue un boom, digamos. En ese tiempo yo grababa hasta 3 TikTok por día. A lo mejor ahora pasa una semana que no grabo nada. Y grabo porque lo necesito. Sí. Y sinceramente, yo tengo como una capacidad creativa, pero también muy práctica. Entonces, pienso la idea, pongo el pie de la cámara, prendo acá, tengo las luces, prendo todo, ahí nomás instalo y en, 15, 20 minutos saco el TikTok, sigo haciendo otra cosa. Me sale como natural y lo disfruto mucho. Es como mi momento recreativo, ¿no? Es como quien dice, yo me voy a jugar al pádel o me voy a jugar al tenis cuando necesito recrearme, yo grabo un TikTok. Lo disfruto, me río solo cuando lo voy haciendo. Es un lindo momento. Sí, te vemos, ¿no es cierto, Vane? Sí. Tal cual, se nota que no te debe costar mucho hacerlo. No hay tanta improvisación. No. Para nada. Decime, Jorge, ¿y has tenido contacto o digamos, tus repercusiones han llegado al Vaticano, digamos, con esta nueva forma de comunicarte? ¿Te han invitado? Mira, yo diría que no, pero en realidad yo sé que sí. Es un poco raro esto porque, por ejemplo, han tomado mi tarea evangelizadora como un gran desafío en la iglesia y han hecho tesis en Roma. Mirá. O sea, me han hecho, cuando yo empecé, un año que llevaba haciendo esto, me han llamado curas que estaban haciendo tesis en Roma de sus estudios en comunicación y me han hecho notas. Así que yo sé que les llega, que llega a Roma, digamos, de algún modo. Tengo fieles, digo yo, ¿no? Gente que me sigue desde Roma. Sí. El Papa Francisco sabe de lo que hago porque inclusive intercambiamos una comunicación. Yo recibí una carta de él donde me dice seguía haciendo lío, la he publicado el 27 de junio del año pasado.
me mandó él le escribí yo contándole lo que hacía y hablando 2 o 3 pavadas, porque realmente así como hablo yo, también lo hice ahí, sí. Hablando pavadas en una carta sumamente informal, y él me la respondió a las 2 horas 15 minutos. Yo tenía una respuesta escrita en puño y letra. Wow. Entonces fue algo muy bonito, un gesto muy lindo de parte del Papa inclusive, ¿no? Y a mí me hizo mucho bien. ¿Lo sentiste? Yo sí que llega. ¿Lo sentiste también como una autorización? Y de algún modo sí. ¿No? Como... Lo primero que hice se lo mandé a mi obispo, porque lo conoce mi obispo, al Papa ha sido su director espiritual, entonces tiene cercanía. Y después yo sí que llega, porque por ejemplo ahora hace poco Catholic Link, que es es la página de evangelización más grande del mundo, ha publicado una entrevista que me va a hacer el 20, 21, 22 ahora, y en esa entrevista a mí me citan como el cura, el evangelizador más creativo que tiene la iglesia actualmente. Para mí es como un honor, es decir, que esta página te reconozca como el más creativo en la evangelización, sí. es un honor, digo, ¿no? Entonces sé que está visto desde otros lados de este modo, ¿no? Sí. Y a mí me da gracia porque recién uno se lo imagina como el cura, el influencer, el más, no sé, que está todo el tiempo como generando contenido y trabajando acá, y recién acabo de cambiar una instalación eléctrica al frente de la iglesia, porque lo hago yo, porque me gusta y porque le meto pilas y lo que puedo hacer lo puedo ir haciendo yo también. Estuve pintando estos días, ¿viste? Te vimos con colaboradores. Sí, con ayudantes siempre, con jóvenes que dan vueltas. Sí, totalmente. Y siempre, Jorge, has resaltado el tema de la alegría, incluso fue inspiradora a la hora de elegir tu vocación. La forma de transmitir esa alegría, ¿crees que, porque institucionalmente ha sido como más del lado más conservador, ¿por qué crees que se perdió o que se transmitió el evangelio desde un lugar más conservador? No siento que vos ponés que el evangelio es la buena noticia que debe compartirse con alegría. ¿Por qué crees que se ha transmitido desde ese otro lugar más duro? Justamente por la intención de conservar, ¿no? Cuando uno intenta conservar algo, la fidelidad de un mensaje, pone como ciertos requisitos para que eso no se desvirtúe. Y en el conservar los requisitos, uno va sumando como si fuera una ley tras otra ley, tras otra ley, tras otra ley. Y cuando se te quiere presentar el mensaje, se te termina presentando todos los requisitos que tenés que tener para seguir al Señor, y no al Señor que te está esperando con los brazos abiertos, Jesús que te espera como espera a la oveja perdida, ¿no? Sí. Yo creo que es, de algún modo, como desafío el mío, ¿no? Volver al Evangelio. Es volver al Jesús que caminaba haciendo el bien. Y en una instancia, como decir, bueno, lo presento así porque la gente también lo necesita así. Necesita la frescura del Evangelio. Así que bueno, como nos sale igual, como nos sale. Yo me he equivocado un montón de veces, he pedido perdón y eso le hace mucho bien a la gente. No he sabido algunas cosas, le he dicho, miren, esto no lo sé, pero puedo averiguarlo. Claro. También la gente lo toma bien. Creo que muestra un rostro más humano de un Dios que eligió hacerse humano para que nosotros estuviésemos cerca. Totalmente. ¿Y cómo ves a la sociedad y a la juventud hoy, Jorge? Yo la veo como apagada. Yo veo a jóvenes que les han dicho que son el futuro, y eso ha hecho mucho daño, porque alguien que viviendo en un país, más ahora en pandemia, en un país donde uno ve corrupción y ve que la única forma de superarse es pisando a otros, en un país que uno ve todo eso y alguien te dice vos sos el futuro, te está diciendo vas como camino a ser la ruina, digamos, o donde uno no puede tener un horizonte, y vos le decís vos sos el futuro, le estás diciendo vos no sos nadie. Entonces veo jóvenes como zombies, ¿no? Como una generación que está a la espera de ser protagonistas cuando sean grandes. Es tremendo esto, ¿no? Porque cuando uno asume de que la fuerza está en la juventud,
y que puede ser protagonista y hacer grandes cosas siendo joven, asume el compromiso de tener que ponerse en movimiento, quitar horas de sueño, salir adelante, buscar. Y creo que nos están faltando, hay jóvenes protagonistas, pero nos están faltando jóvenes que se ponen la camiseta de lo que hacen y de lo que aman y van adelante. Nos están faltando un montón. Los han adormecido. En esto de que sos el futuro, ha adormecido a una generación grandísima, ¿no? Son zombies, son muertos en vida. O sea, que puede ser el presente, ¿no? Y no solo el futuro. Tal cual, es el gran desafío, es construir ahora desde el bien, desde la bondad, desde la alegría. Son valores y elementos que se necesitan hoy, con mucha fuerza. Totalmente. ¿Y a qué mundo salimos, Jorge, después de esta pandemia? ¿A qué mundo crees que salimos? Mira, yo lo primero que veo es que, o mejor dicho, yo pensé que la pandemia nos iba a enseñar más. Yo pensé que la gente iba a ser mucho más generosa después de una pandemia. Pensé que iba a volver mucho más a la fe. No sé si a la iglesia. Yo a veces la iglesia ha sido un obstáculo para encontrarse con Dios, ¿sí? No debería ser así, pero muchas veces ha sido un obstáculo. Yo pensé que mucha gente se iba a acercar a Dios y uno sigue viendo que todavía hay mucha gente que piensa en sí mismo y que no puede pensar en los demás. Todavía hay mucha gente que cree que Dios son los bienes materiales que tiene, como si en el cajón se fuera a llevar todo lo que está logrando en esta vida. Todavía veo mucho de eso. Quizás a mí me gustaría de que eso no fuera así, pero bueno, es la realidad que al menos se nos está presentando. Ojalá que no, ojalá que si salimos todos y superamos esto, sí, sepamos abrazarnos y saber qué significa un abrazo, que no es igual a no abrazarnos, que sepamos compartir un mate, lo que somos argentinos lo sabemos muy bien, compartir un mate y entender el significado real de estar compartiendo la vida con alguien que también se nos ha perdido. Ojalá que todo eso se nos despierte, porque es lo que nos hace bien y lo que permanece en el corazón también. Totalmente. Bueno, Jorge, te queremos agradecer, no te queremos robar más tiempo porque has tenido un día intenso y continúas ahora. Así que, Vane, muy interesante, ¿no? La charla. Sí, la verdad que sí, me quedé con varias frases que fui anotando, que me quedaron, digamos, que el tema de la juventud que está apagada, como que le está faltando pasión, que son como zombies por el peso que se les pone. Eso es fuerte, que la gente necesita la frescura del evangelio. Sí. La fe va acompañando los pasos de la ciencia. Creo que son algunas de las grandes frases que pude rescatar del padre Jorge. Totalmente. Esta tarde. Y Jorge, gracias por tu tiempo, Jorge. Y una pregunta esta a nivel personal, los entrevisto yo a ustedes. Totalmente. Y nos falta la última pregunta. ¿Qué le pedirían ustedes a la iglesia? Esto lo necesito yo porque estoy trabajando sobre esto. ¿Qué le pedirían ustedes de manera personal a la iglesia en este tiempo? Yo creo que comunicación y aceptación. Sí. Perdón, comunicación y aceptación. Porque ha quedado ese mensaje como muy duro del pecado, de lo que no se puede hacer, de la iglesia expulsando, ¿no?, a aquellas personas, ¿no?, en su momento, ¿no?, que si se divorciaban no podían. Sí. Ha quedado como el estigma de eso. Sí, una iglesia más flexible, ¿no? Creo yo, con menos estructuras, que creo que se está, digamos, se viene algo así, pero digamos, estaría bueno que la iglesia sea más flexible, que no se la vea con una institución tan rígida. Sí, ojalá que se nos dé de a poco. Y que se pueda transmitir esencia, ¿no? La esencia la esencia de la espiritualidad, me parece, por sobre todo todo que lo eso demás. Se ha perdido mucho. Sí. Y como siempre dicen las publicidades, sí, estamos trabajando para usted. Y siempre, Jorge, terminamos las entrevistas preguntando cuando levantás la copa, cuando brindás, ¿por qué lo haces? Bueno, yo, por lo que me ha tocado, ¿no? Por este modo de transmitir la fe, brindo por aquellas personas que... lo voy a hacer con un mate, miren, tengo un mate acá. Qué bien. No sé si ustedes están tomando algo, pero yo tengo un mate. Tenemos un gaseosa, café. Yo siempre brindo por estas personas que
a través del esfuerzo, porque créanme que es un esfuerzo grande el que a veces me toca hacer por hacer lo que hago, por todas esas personas que se han encontrado con Dios a partir de un video, una publicación o algo de eso. Yo siempre brindo por eso, porque es mi objetivo, que esas personas puedan acercarse a Dios. Totalmente. Salud. Bueno, brindamos con vos, Por eso, entonces. con vos también. Así que Jorge, muchísimas gracias. Si te parece, nos vamos a despedir tu charla con Puente de Cerati. ¿Te gusta esa canción? Sí, claro. Decinos que sí. Sí. Cerati, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Cuando termine esta pandemia y andes por Buenos Aires, te esperamos acá en Punto Cero para que nos vengas a visitar. Con gusto. Y te felicitamos por el motor y por el deseo que tenés atrás para transmitir y para la energía que entusiasma, que me parece que eso es lo fundamental. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por el trabajo en la comunicación, que sé que también es muy atacado y que es muy necesario también. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Un gustazo.